Pablo de Roca fue un gran escritor chileno, poeta, que era enemigo número uno de Pablo Neruda. Tenían una lucha a muerte en ese tipo de guerrilla literaria que a veces se produce en Sudamérica y también en Europa. En el caso de Bolaño, siempre lo vi con admiración y respeto por su permanente exilio y desarraigo, saliendo de Chile, resistiendo algunos meses o días o semanas el tiempo de Pinochet, después vivir mucho tiempo y largo experiencia literaria en México, y después terminó por llegar a Barcelona. Ambos son francamente ateos. Ateos, y en su literatura y en su trabajo literario e intelectual reniegan o hablan de forma intensa sobre este asunto de Dios, que en el caso de otros autores no es la circunstancia porque son creyentes, ¿no? Pero esto es ateísmo completo. Se educó en un pueblo de la zona central de Chile, Talca, donde estamos hablando de comienzo del siglo XX, fines del XIX, donde realmente la capacidad de aprender, de alfabetizarse y estudiar latín, griego, etcétera, eran los seminarios porque estaban en manos, digamos, del mundo clerical. Y los padres, trabajando mucho de agricultores y en la montaña en Chile, dicen que su hijo, Pablo, es importante que se eduque y lo matriculan en este seminario. Pero se da cuenta que el efecto que le causa a él sobre la catequesis, sobre la religión, sobre los sacramentos, le resultan realmente opuestos a su forma de sentir y de pensar. Y el largo poema Jesucristo del año 1933, que para mí es un precursor de cierta teología de la liberación, aunque él no era teólogo militante ni activista, pero es una fuente que facilita pensar que ya se está en Sudamérica pensando en que Jesús no puede ser el Jesús de los altares clericales o típicos de catedrales, ¿no? Él escribió, por ejemplo, en el año 1921-22, un libro grueso, importante, poético, literario, que se llamó Los Gemidos, que ya habla con tristeza, pena, rabia y furia de lo que es el sistema social en el que vive. Pero se le muere el niño de 3, 4 años. No tiene dinero para el cementerio. Y dicen que tiene que llevarlo en un autobús, como en el hombro metido en una caja de cartón, y tener acceso al cementerio central de Santiago para que le den un mínimo nicho. Y por otra parte, la obra Los Gemidos, que se vendieron 3 o 4, para 3 o 4 lectores interesados que lo conocían, finalmente dice que tuvo que vender libros y libros, porque él sacaba sus cosas con su propia editorial, y que se lo compraban carniceros para envolver carne. Hoy somos más moderados en críticas a la iglesia, ¿no? Se la mete el asunto de la finanza, la pedofilia, ¿no? Pero este hombre iba con el lenguaje ya directo diciendo el cura abusa sin más porque está emparentado con la oligarquía. Y era así la iglesia también. No creo que haya sido muy injusto en eso. Los años 30 y 40 y 50, antes del Concilio Vaticano II, la iglesia ha tenido una política de neocristiandad. La primera parte del libro me meto con De Roca en términos biográficos, personales y también en su obra. No toda, pero... Y en el caso de Bolaño me meto solo con su obra Nocturno de Chile. Aunque hay entrevistas orales, radiales y también televisivas donde él se confiesa como ateo. Pero no da más causas, no da más justificaciones. Seguramente será por esa posición terminante de no creer en el más allá simplemente. Pero no hay un trabajo, digamos, teórico, conceptual sobre el ateísmo en Bolaño. Él ironiza de que gente del Opus Dei o del integrismo católico total, un profesor del Opus Dei le da clases, ¿no?, a Pinochet de marxismo, pero no para que se haga marxista, sino para que comprenda en qué consiste lo que hay que perseguir
en Chile después del golpe. ¿Ah? Eso yo creo que es una alegoría, pero parece que resultó verdad. Yo no sé, la maravilla de Bolaño darse cuenta, metido en Barcelona, no sabiendo del todo los detalles que hay en Chile, percibir también cómo es el clero, qué pasa con el amor que tiene este sacerdote a la sotana, por qué hace compadrazgo o asociaciones directas con el mundo militar, cómo termina por ver a Chile como el árbol de Judas. Claro, no es. Si miras Chile en vertical, parece un árbol torcido. Pero el árbol de Judas, ¿por qué? Porque es el que finalmente todos los chilenos dicen se terminaron por ahorcar o suicidar al estar metidos en una situación militar y castrense y política y económica muy dura. Pero en fin, un homenaje a las vidas y a las muertes de estos autores, ¿no?